comentar algunas cuestiones que le van a permitir abordar las actividades de la guía 3. Específicamente les voy a hacer una síntesis simple, sencilla, sobre algunos conceptos importantes, centrales y algunos aspectos de cada actividad de la guía. Bueno, en esta guía vamos a trabajar con el inventario de ansiedad de estado y ansiedad rasgo, el STAI. Un inventario muy utilizado, pero antes de eso, bueno, les recuerdo que en esta guía trabajamos dentro de las normas técnicas de test, vamos a trabajar sobre validez y bueno, es fundamental que tengan una lectura o un repaso de la bibliografía obligatoria sobre validez que tienen los apuntes y bueno, también cuentan con bibliografía complementaria que está señalada en la guía. También cuentan con un video introductorio a la guía número 3, muy descriptivo de aquello que es la ansiedad y la ansiedad de estado, la ansiedad rasgo y una introducción a este instrumento. Les recomiendo, además de ver el video introductorio que está subido en la aula virtual, que también lean, porque es muy claro, muy interesante, muy útil para resolver esta guía, el texto o PDF que elaboró el profe Marcelo Baiman, que es sobre validez. Les aseguro que ese es un material muy importante o, como les digo, muy útil para poder resolver esta guía. Así que creo que antes de resolver la guía, primero deberían leer ese texto y luego proceder a responder a la guía. Por último, bueno, recuerden que la fecha de entrega es el 21 de octubre. No va a haber, bueno, perdón, 21 de octubre, sí, que es día miércoles. No va a haber entregas parciales, sino que hay una sola entrega, la primera y última entrega de la guía. Bueno, a ver, evidentemente ustedes van a tener que leer la guía y ahí van a encontrar un poco más de profundidad en algunas cuestiones que yo les voy a mencionar y también en la lectura obligatoria. Pero bueno, ¿qué es el inventario de ansiedad de estado y el ansiedad de rasgo, el STAI? Bueno, este es un inventario que permite diferenciar entre las respuestas de ansiedad en un momento determinado y la tendencia generalizada a experimentar ansiedad. Es decir, permite evaluar lo que es la ansiedad de estado y la ansiedad rasgo. Este es un instrumento que cuenta de dos escalas, la escala ansiedad, que evalúa precisamente el estado actual de ansiedad, es decir, la ansiedad en un momento dado. Esa escala contiene 20 ítems y se responde cada uno de ellos expresando el grado de intensidad de la ansiedad en el momento, con una escala que va del 1 al 4, donde la persona expresa si está experimentando nada a mucho de ansiedad. Y el rango de puntuaciones mínimo y máximo va de 20 a 80. La otra escala es la escala de ansiedad rasgo y que, bueno, evalúa la tendencia general a experimentar ansiedad. También cuenta con 20 ítems. Se responde por la frecuencia con la que sienten las personas ansiedad y va de 1 a 4 también, donde 1 significa que casi nunca experimenta eso o 4 casi siempre. Y evidentemente hay valores intermedios. Bueno, como les decía, el texto del profe Baiman es muy útil a la hora de ampliar lo que es el concepto de validez y diferentes aspectos conceptuales, pero bueno, yo acá les voy a hacer una definición sencilla y directa de lo que se entiende por validez, que es el grado, se lo puede entender por un lado como el grado en que el test mide lo que pretende evaluar y predecir
o el grado en que la teoría y la evidencia empírica apoyan las interpretaciones que se hagan de los puntajes de un test para un determinado propósito. Cada instrumento debe pasar por procesos de validación y este proceso de validación es un proceso continuo que requiere de acumular evidencia científica sostenida, permanente, de tipo empírica, conceptual y estadística que apoye estas u otras inferencias. Bien, ahora vamos a ver algunas fuentes de evidencia de validez que básicamente se pueden distinguir entre fuentes internas y externas de validez. En el caso de procedimientos que buscan obtener evidencias de validez apelando a fuentes internas al test, por ejemplo, se lo hace evaluando si los ítems miden el constructo de interés, si los ítems propician los procesos cognitivos que se esperan que refleje el constructo medido, o si se obtiene de manera empírica la estructura que teóricamente se espera para ese constructo o concepto, evaluando la agrupación y la correlación entre los ítems. Por otra parte, también es necesario obtener fuentes de evidencia externas al test, otras medidas o criterios que nos permitan verificar que efectivamente el test cumple con su propósito. Dentro de las fuentes internas tenemos tres tipos de evidencias que son las basadas en el contenido del test, en el proceso de respuesta y en la estructura interna. Las evidencias basadas en el contenido del test, bueno, aquí lo que se trata de recolectar es evidencia que nos avale la representatividad del contenido del test. Al hablar del contenido del test, se hace referencia a los elementos o a los ítems que lo componen. Bueno, pueden ser afirmaciones, preguntas, actividades a realizar. También se hace referencia a la forma de presentación de los estímulos, las instrucciones, el formato de respuesta, entre otros. Entonces, con este tipo de evidencia, básicamente entonces lo que se trata de verificar es en qué medida el contenido del test es representativo del constructo que se está buscando evaluar, y para ello existen distintos recursos que nos permiten aportar estas evidencias. Entre ellos, entre el más utilizado se encuentra el juicio de expertos. Mediante el juicio de experto, lo que se hace es, o se obtiene mediante los expertos, es evidencia de que el contenido elegido, la muestra de elementos que recoge el test, son relevantes, pertinentes, congruentes, claros y representativos del dominio o el constructo que se pretende medir. En este tipo de evidencia es fundamental el criterio experto o la expertise que tienen los jueces elegidos para dar cuenta de la validez del contenido. En el caso de la evidencia basada en el proceso de respuesta, esto implica obtener evidencias que demuestren que cuando la persona se encuentra respondiendo al test, realiza aquellos procesos cognitivos que se supone que deberían activarse, dado el constructo que se está midiendo con esos ítems. Cuando se intenta recoger este tipo de evidencia, por ejemplo, mediante las entrevistas cognitivas, es decir, mediante entrevistas guiadas para alcanzar el objetivo de recuperar y detectar y analizar estos procesos cognitivos que se ponen en juego a la hora de responder, lo que se hace es preguntarle a quien responde acerca de los procesos, las estrategias que utilizó o utiliza para responder y cómo comprende
cada uno de los elementos o de los ítems. En el caso, bueno, otro tipo de evidencia es la evidencia basada en la estructura interna. Entonces, otra posible fuente de validez de un test, en este caso, es el obtener evidencias que demuestren que las distintas partes del instrumento, los ítems en este caso, mantienen las relaciones que teóricamente se esperan para el constructo medido. Esto es que la estructura planteada para el test se verifique mediante la evidencia empírica. Cuando se habla de partes y de estructura de un test, nos referimos a las distintas dimensiones, factores o subescalas que la componen y a los distintos ítems que conforman cada una de ellas. Y para verificar empíricamente la estructura interna de un test, existe un procedimiento sumamente utilizado, muy extendido, clásico, que es el análisis factorial, que los hay de dos tipos, exploratorio y confirmatorio. Bueno, estos procedimientos lo que permiten es observar o verificar la forma en que se agrupan los diferentes ítems que componen a un test. Bueno, por otro lado, tenemos las evidencias basadas en las relaciones con otras variables. En un primer grupo de estos estudios se ubican dentro de las evidencias de validez test criterio. Tenemos este tipo de estudios que aportan esta validez. Esta es una expresión que hace referencia a evaluar la relación que hay entre los puntajes del test y un criterio externo al mismo. Es decir, se está buscando ver de qué manera se relacionan las puntuaciones del test o la escala con las puntuaciones de otra escala o de otro test. Dentro de esta evidencia se encuentra la validez concurrente y la validez predictiva. Y en el caso de la validez concurrente, esto, ¿cómo se logra? Bueno, esto implica administrar el test que se pretende validar a una muestra de personas y correlacionar en ese momento los puntajes que obtiene con un criterio externo al test. Dicho de otra forma, se administran al mismo tiempo dos tests y se analiza la relación que existe entre el test que se busca validar y ese segundo test. Por eso es concurrente, porque se administran al mismo momento. En el caso de la validez predictiva, la evaluación mediante el test y el criterio no se hace en el mismo momento, sino que se toma el test, luego se deja pasar un determinado tiempo y se evalúa con algún criterio externo, con algún otro test, si la predicción que hizo el test fue acertada o no. Es decir, si se dio en el sentido y en la magnitud de lo que se esperaba. Y dentro de los estudios de validez con variables externas están aquellos estudios que permiten obtener evidencias convergentes y discriminantes. En estos casos, el criterio externo al test es otro test que evalúa o bien el mismo constructo, por ejemplo, un instrumento que evalúe ansiedad se podría aplicar junto con el STAI para aportar evidencia convergente. Y si no, también se puede aplicar otro test, pero diferente, y que es necesario que no se confunda con el que se está midiendo. Como por ejemplo, un test que evalúe depresión. Para lo cual, en el primer caso se esperaría que se obtengan relaciones positivas y altas entre el STAI y algún test de ansiedad y que se obtengan o bien relaciones bajas, negativas o nulas entre un test que evalúe entre el STAI y alguno que evalúe depresión. De esa forma se estaría aportando evidencia discriminante. Bueno, tienen unas 5 actividades dentro de la guía. Bueno, con la actividad A, lo que se busca es que, o lo que deben hacer,
cada uno de los integrantes. En el caso que sea uno, bueno, lo trabajan en solitario. Si son dos o más, bueno, lo trabajan en grupo, evidentemente. Cada integrante tiene que indicar el grado en que cada ítem representa el dominio que se pretende medir. Siempre lo que vamos a trabajar en esta guía está relacionado con el style. Bueno, antes de seguir, lo que esta guía nos permitiría es que puedan ir trabajando cada una de las fuentes de evidencias de validez. Eso tenganlo presente. Bien, entonces, se les presenta una tablita con unos 6, 7 ítems. Cada integrante del grupo tiene que indicar si cada uno de estos ítems reflejan la definición que se ha dado de ansiedad. En el caso de que el ítem 1 consideren que refleja ansiedad, marcan sí. Si les parece que no, marcan no. Entonces tienen que indicar si el contenido de cada ítem se ajusta a la definición y luego comparar la evaluación que hizo cada uno de los integrantes del grupo con la del resto. Y determinar cuál es el porcentaje de acuerdo entre cada uno de ustedes, es decir, entre cada juez. Y esto hacerlo para cada ítem. Entonces, si han sido 5 personas que han hecho el análisis y, por ejemplo, al ítem 1 acuerdan las 5 personas en decir o en dar un sí o en dar un no, bueno, ahí tendrán un 100% de acuerdo respecto de esa valoración. Si en vez de 5 fueran 4, habría un 80% de acuerdo entre ustedes los jueces. Bueno, hecho eso, lo que tienen que hacer es responder a 3 preguntas. Bueno, decir qué constructo pretenden medir estos ítems, qué tipo de evidencia, que yo las repasé recién en la tabla, qué tipo de evidencia se estaría buscando con este procedimiento y qué porcentaje de acuerdo encontraron para cada ítem. Si el porcentaje de acuerdo es elevado para indicar que el ítem representa o no representa al dominio, ¿qué significado tendría ese porcentaje de acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes coinciden en un porcentaje alto con que sí representa? ¿Qué implicancia tiene eso? Y si coinciden en que no representa al constructo que se busca medir, bueno, nuevamente, ¿qué significaría eso? Luego, en la actividad B, bueno, hay una consigna, ¿no? Una situación problemática que ustedes tienen que tratar de determinar qué evidencia se está tratando de obtener mediante ese procedimiento. Acá lo que se realizó es un análisis de regresión para examinar. El análisis de regresión es un tipo de análisis predictivo que relaciona un conjunto de variables. Bueno, y se lo aplicó para examinar las relaciones entre las puntuaciones obtenidas con el style y las puntuaciones de un instrumento que mide fobia social, un tipo de ansiedad. Y específicamente se evaluó el poder predictivo de la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. Bien. Acá habría como cierto supuesto de que algunas variables serían predictoras de otras variables, es decir, las puntuaciones de un test serían predictivas de las puntuaciones de otro test. Entonces ustedes tienen que decir qué evidencia de validez aportaría ese procedimiento y justificar la respuesta. ¿Por qué dicen que sería ese tipo de validez? Y también tienen que decir cuáles son, por un lado, las variables que predicen, las variables predictoras, y cuál es la variable criterio o la variable que termina siendo explicada o predicha por las variables predictoras. Y también tienen que justificar la respuesta.
Luego, la actividad C permite tratar la evidencia basada en el proceso respuesta. En este caso, cada grupo tiene que realizar el grupo, no cada uno de los participantes del grupo, sino cada grupo o por grupo se debe realizar una entrevista cognitiva a una persona. ¿Mm? O bien se la hacen a alguien que no sea del grupo y si les resulta más fácil se la hacen a algún compañero o compañera del mismo grupo. Y bueno, para ello, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que ver el protocolo que se anexa o que se agrega en la guía, el cual les pauta de qué manera tienen que administrar el test y de qué manera tienen que hacer luego la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva, recuerden que era un procedimiento guiado para tratar de identificar qué procesos cognitivos se activan en la persona a la hora de responder a un test o a una escala. Y es importante que cuando hacen la entrevista cognitiva, eso se realiza luego de que la persona responde al test, tomen nota eh, en la tabla que está dentro de la guía y que contiene cada uno de los ítems, que al lado de cada uno de los ítems registren lo que observan o las respuestas de la persona. Van a ver que tienen una serie de pistas o de preguntas que ustedes pueden realizar. No es necesario que hagan todas las preguntas, pero tienen algunas preguntas de estímulos para facilitar que la persona responda qué es lo que pensó, sintió o evocó a la hora de dar una respuesta a cada uno de los ítems. Bueno, hecho eso, el grupo tiene que socializar los resultados de esa entrevista y responder a lo siguiente. ¿Cuáles son los ítems de la escala ansiedad-rasgo que muestran dificultades para su comprensión? Seguramente van a encontrar que la persona que responde a la entrevista cognitiva puede haber encontrado alguna dificultad para entender o algún ítem o que haga algún señalamiento de algún ítem. Ustedes tienen que especificar cuál fue ese problema, qué les dijo o qué identificaron ustedes que fue el problema que se encontró la persona al responder. Y también tienen que especificar o decir y fundamentar qué modificaciones sugieren para esos ítems problemáticos. Hay al menos 3 acciones que son posibles, o 2. Una es eliminar un ítem que sea problemático, otra es modificarlo, haciendo algunas modificaciones en la redacción, y otra podría ser el reemplazo por otro que pensemos que pueda ser mejor. Lo importante entonces sería que ustedes sugieran alguna modificación que se podría hacer para cada uno de esos ítems problemáticos que hayan identificado. Puede ser uno, puede ser varios. Y bueno, cuáles son las modificaciones y por qué. Bueno, luego con la actividad D, lo que van a abordar es un aspecto de la evidencia basada en la estructura interna de un test. Cuando se busca aportar evidencia de la estructura interna de un test, se utiliza una serie numerosa de procedimientos estadísticos a los fines de determinar de qué manera se agrupan los elementos o los ítems de un test. Uno de esos procedimientos implica hacer un análisis del gráfico de sedimentación. Este gráfico de sedimentación lo que nos permite es determinar cuál sería la cantidad de factores que subyacen a un conjunto de ítems que están relacionados entre sí.
Y esto se puede hacer, uno se puede valer del gráfico entonces de sedimentación para arriesgar cuál sería la cantidad de factores que se deberían extraer en un análisis factorial para verificar o observar esa agrupación de ítems. En este caso, ustedes tienen a la izquierda el escritez o gráfico de sedimentación. Esos círculos que observan son los autovalores. Cada autovalor es la suma de todos los cuadrados de los pesos o cargas factoriales de los ítems en un factor. Es decir, el valor de relación que existe entre un ítem y el factor que lo condensa, que lo contiene. Y expresa la magnitud, el autovalor expresa la magnitud de varianza explicada por ese factor. Bueno, acá ¿qué es lo importante a la hora de identificar la cantidad de factores? Bueno, una recomendación que se suele hacer para poder identificar la cantidad de factores que estarían subyaciendo a un conjunto de ítems es la de observar en qué momento de la pendiente o la pendiente deja de caer y se produce un codo o un quiebre en la caída de esa pendiente. A partir de ese punto hacia arriba uno estaría identificando la cantidad de factores. Entonces, en este caso, este es un ejemplo nomás, un ejemplo ficticio. Ustedes pueden observar que vienen bajando los autovalores hasta un punto, que es el que traza la línea, en el cual esa pendiente se vuelve horizontal, o aproximadamente horizontal. Por encima de ese punto o ese codo es que empezamos a contar los autovalores y de esta forma se puede identificar o arriesgar la cantidad de factores subyacentes. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autovalores o factores. Bien, lo que tienen que hacer en la actividad D1 es determinar cuántos son los factores que subyacen a la estructura o al conjunto de ítems que se muestra en el escritez o en el gráfico que está presente en la guía. Tienen que guiarse con este procedimiento que yo les mencioné. También tienen que, se les muestra una matriz factorial. Una matriz factorial lo que hace es mostrar cada uno de los elementos o de los ítems en las filas. Acá en las filas se ven los ítems. En la columna de la izquierda y en las columnas de la derecha están los factores que se han extraído o que se han determinado, por ejemplo, a través de una escritez, ¿no? Y los valores que observan en cada columna, estos valores de .64, .36, .31, etc., son las cargas factoriales o la correlación que cada ítem muestra con el factor. En el primer caso, el ítem U2 muestra una relación de .644 con el factor 4. El ítem U7 muestra una relación de .36 con el factor 4. En el caso del ítem U12 muestra una correlación de .34 con el factor 1 y .31 con el factor 4. Entonces, los valores en cada columna representan la carga factorial que viene siendo la correlación entre el ítem y el factor. Y
una carga factorial va a ser adecuada o se considera satisfactoria o adecuada cuando obtiene un valor igual o superior a 0.30 o 0.40. Cuanto más alta sea la magnitud o mayor sea el valor de esa carga factorial, más importante es para interpretar el factor, más relacionado está con el factor. Se esperaría que los ítems no tengan cargas simultáneas en más de un factor, es decir, que un ítem no cargue simultáneamente en dos factores, que no se relacione con dos factores de manera simultánea. Por ejemplo, el ítem U2 solo correlaciona con el ítem 4, con el factor 4, y lo hace superando ampliamente el valor de 0.30 o 0.40. En cambio, el ítem U12 correlaciona en simultáneo, o el ítem U17, por ejemplo, correlaciona de manera simultánea con el factor 1 y con el factor 4. Lo que habría que esperar o analizar es si la diferencia entre las cargas es mayor o menor a 0.10. Eso se tiene en consideración para determinar si un ítem carga de manera más fuerte o está más estrechamente relacionado con un factor u otro. Si la correlación de un ítem en un factor muestra una diferencia respecto a la correlación o carga con el otro factor superior a 0.10, se considera que el ítem correlaciona con el factor en el que carga más alto. Un ejemplo de eso es el ítem U17. La diferencia entre 0.528 y 0.332 es más alta que 0.10. Si ustedes hacen la resta, ahí van a ver que hay una diferencia de 0.20 aproximadamente, 0.19. Entonces, en ese caso consideraríamos que el ítem U17 se relaciona o carga de manera más alta o fuerte con el factor 1. En cambio, si la diferencia está por debajo de 0.10, como es el caso del ítem U22, en ese caso diríamos que ese ítem se correlaciona de manera muy semejante con el factor 1 y con el factor 4. En este caso, ahí estamos en presencia de un ítem complejo que probablemente esté evaluando en simultáneo dos cosas diferentes, aquello que mide el factor 1 y aquello que mide el factor 4. Y es un ítem que en la práctica genera complicaciones porque no nos permite discriminar claramente aquello que está evaluando, ya que se relaciona en simultáneo con dos factores. Y es un ítem candidato a ser eliminado de una escala para simplificar la estructura factorial. Cuanto más alto sea la carga, les decía yo, más está relacionado ese ítem con el factor, o dicho de otra forma, el factor mejor está explicando a ese ítem, como es el caso del ítem U58, que es el que tiene la correlación más alta con el factor, o la carga factorial más alta con el factor 4. Acá tienen que responder a la actividad de 2, describir los resultados de la AFE del análisis factorial exploratorio con cada una de las consignas que están planteadas en la guía. Bien, por último, la actividad E trata sobre la evidencia basada en la relación del test con otras variables. En este caso, lo que tienen a la derecha es una tabla de correlaciones entre dos escalas, la BIS y BAS, o factores, con el STAI. BAS, que viene siendo el sistema de aproximación conductual, y BIS, sistema de inhibición conductual.
y bueno, como les decía, el STAI. Acá sería importante que ustedes observen en la fila, por ejemplo, la fila que muestra la relación entre bis y STAI, que tiene un valor de 0.732. Ahí lo que nos está, ese valor de 0.732 viene siendo la magnitud de la correlación entre bis y STAI, es decir, entre los puntajes de una escala y los puntajes de la otra. Ese es el valor que ustedes tienen que observar. Más abajo tienen la correlación de Pearson, la correlación entre BAS y el STAI, que es negativa y baja, de 0.049. Bueno, lo importante en este caso es que ustedes puedan responder qué representa el valor de 0.732, esa correlación entre la BIS y el STAI, cómo se interpreta esa correlación, esa magnitud, esa correlación positiva entre el STAI y la BIS. ¿Y qué tipo de evidencia nos aporta? Recuerden que un tipo de evidencia era el tipo de evidencia convergente o discriminante. Acá una pista que les voy a dar: tengan en cuenta que individuos con un sistema BIS particularmente sensible serían propensos a desarrollar trastornos de ansiedad. Bueno, esto es todo. Es una guía relativamente sencilla de responder. Recuerden que la entrega de la guía y las actividades se hace en una única ocasión. Y bueno, les deseo suerte con el parcial y nos estamos viendo.